noches, amada familia. Buenas noches, gracia y paz en nuestro Señor y Salvador Jesús para todos ustedes. Amén. Con la gracia de Dios, hoy terminamos el libro de Job. Hemos caminado con Job durante 42 capítulos y obviamente como palabra inspirada por el Señor debe de haber dejado mucho de la semilla de su gracia y misericordia que tiene para los que son suyos. Y el día de hoy, aun cuando veremos lo que corresponde, que es Job 42, versículo 7 hasta el final del capítulo, voy a leer, porque vamos a ver por el contexto desde el versículo 1, así que acompáñenme por favor a la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 42. Job, capítulo 42. Y repito, estudiaremos a partir del verso 7 al 17, pero quisiera leer todo el libro para el contexto. Es el último capítulo del libro de Job. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Entonces Job respondió al Señor y dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Verso 7. Y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita: se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque no han hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomen 7 novillos y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan holocausto por ustedes, y mi siervo Job orará por ustedes. Porque ciertamente a él atenderé para no hacer con ustedes conforme a su insensatez, porque no han hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Y Elifaz temanita y Bildad suita y Sofar naamatita fueron e hicieron tal como el Señor les había dicho, y el Señor aceptó a Job. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes vinieron a él y comieron pan con él en su casa. Se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Cada uno le dio una moneda de plata y cada uno un anillo de oro. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó a la primera Gemimna, a la segunda Cesia y a la tercera Keren-Hapuc. Y en toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job, y su padre les dio herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta 4 generaciones. Y murió Job anciano y lleno de días. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Y rogamos tu Santo Espíritu sea sobre nosotros para que la ilumine a nuestros corazones. Señor, una vez más
Nuestro anhelo es el resplandor de tu gloria, que es a través de Cristo Jesús para tu pueblo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque tu palabra no regresa a ti vacía, sino hace aquello para lo cual tú la envías. Y has estado hablando a nuestros corazones a través de estos 42 capítulos escritos y la vida de un hombre, Señor, que al final del camino recibió toda la bendición que tú tenías para él, cuando toda la maldición que tenías por sus pecados lo descargaste sobre tu propio Hijo Jesucristo, quien murió en nuestro lugar y por medio del cual podemos acceder a tu trono. Gracias que Jesús vive y reina en nuestros corazones como hijos de Dios, y gracias que Jesús el día de hoy sigue enviando vida a los que están muertos en sus delitos y pecados y los trae a arrepentimiento y fe como lo hiciste con nosotros. Glorifícate, Señor, es nuestra petición, y salva a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, gracias. La semana pasada, el último versículo que revisamos es Job 42, verso 6, donde después de escuchar durante estos últimos capítulos, a partir del capítulo 38, a partir de entonces el Señor habló directamente con Job. A partir del 38 en adelante está hablando con el Señor. Vemos cómo al principio del capítulo 42 vemos la respuesta de Job. Pero enfatizo esto, que a partir de ese capítulo 38 en adelante, para que no nos confundamos con lo que acabamos de leer en el verso 7, cuando dice, y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job. No, nada más para aclarar, desde el capítulo 38 el Señor estuvo hablando con Job, y el 42, los primeros 6 versículos es Job respondiendo en arrepentimiento y fe, así como tú y yo respondimos al llamado del Evangelio, cuando Él nos hizo ver su santidad, y en su santidad y en Cristo Jesús, ahí en la cruz colgado, pagando, descargada la ira justa de un Dios santo sobre Él, pudimos ver nuestros pecados, cada uno de nosotros, y el quebranto de nuestro corazón y la humillación de nuestro corazón que nos trajo como consecuencia de esa fe que nos había sido dada por el soplo divino del Espíritu. Y aquí en el versículo 7 hasta el final del capítulo 42, quisiera que viéramos del versículo 7 al versículo 9, en estos 7, 8 y 9, quisiera que viéramos la ira y el intercesor de Dios, la ira de Dios y el intercesor de Dios. Y después, a partir del versículo 10 hasta el versículo 17, la restauración de Dios y la bendición de la gracia de Dios. La restauración y la bendición de la gracia de Dios. En los primeros 3 versículos que vamos a revisar hoy, el 7, 8 y 9, dice aquí que después de que ya Dios habló, Job respondió en arrepentimiento, ya reconoció quién es Dios, reconoció que solo de oídas lo había oído, pero que realmente no había hablado de él mucho sin tener un fundamento en el Espíritu, pero ahora el Espíritu del Señor ha resplandecido sobre él, y obviamente esto ya lo manifiesta con un corazón contrito y humillado. Y a partir del versículo 7 dice, y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, dice, el Señor se dirigió, ¿a quién? A sus 3 amigos sabios, a Elifaz, Bildad y Zofar. Habló con ellos directamente estas palabras.
se ha encendido mi ira. Esto fue lo que le dijo a Elifaz temanita. Se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos. ¿Cuál es el motivo de la ira de Dios sobre Elifaz, Bildad y Zofar? El Señor lo dice: porque ustedes no han hablado de mí lo que es recto. Porque ustedes no han hablado de mí lo que es recto. O sea, ahora, tú puedes decir, ok, está bien, no hablar de Dios lo que es recto es suficiente para que la ira de Dios caiga sobre nosotros. Y ese es un cuestionamiento que debemos hacernos, no hablar lo que es recto, porque esa es la razón por la cual le está informando Dios a Elifaz, que para él y sus dos amigos sabios, el juicio de Dios ha sido decretado. El juicio de Dios. El juicio de un Dios santo, 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 simplemente implica la justicia de Dios por medio de la ira de Dios sobre aquel o aquella que está dispuesto a este juicio. En el caso de los tres, la ira de Dios estaba sobre estos tres. La razón, no hablar lo recto del Señor. Quiero que vean conmigo, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 34, una escena donde Moisés ha rogado al Señor que le muestre su gloria. Y en este capítulo 30, en el 33 le ruega esto, pero quisiera que viéramos el 34 y una porción, por supuesto. En el 33, versículo 18, Moisés le dice al Señor: te ruego que me muestres tu gloria. Versículo 19, el Señor le respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Ahora, Moisés le pide ver su gloria. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Voy a pasar toda mi bondad delante de ti y voy a tener misericordia. Eso es mi gloria. Eso es mi gloria. Ahora vean en el capítulo 34, el versículo 5. El Señor descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Moisés invocaba el nombre del Señor. Ahora dice el versículo 6, entonces pasó el Señor por delante de él. Pasó el Señor delante de Moisés y proclamó. ¿Quién proclamó? Moisés, no. Proclamó, es el Señor el que proclamó esto. El Señor mismo dice, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. ¿Qué le está mostrando? Le está mostrando toda su bondad para con nosotros. Esta es su gloria. El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y fidelidad. Versículo 7, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y la respuesta de Moisés, ¿cuál fue? Se apresuró, verso 8, a inclinarse a tierra y adoró. Esta fue la respuesta de Moisés, se inclinó a tierra y adoró. El Señor es lento
para la ira y grande en misericordia. Pero el Señor lo dice, Él no deja por inocente al culpable, porque tuvo que morir Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz. Porque si Jesús no paga, tú y yo pagamos en toda la eternidad, en un juicio y condenación eterna. El que tú y yo estemos vivos en el Espíritu y el que tú y yo tengamos oídos para oír lo que el Espíritu de Dios le habla a su pueblo, es porque la gracia de la salvación se nos ha manifestado. El juicio y la ira de Dios ha sido descargada sobre su propio Hijo, y tú y yo hemos recibido la perfecta justicia que es solamente en Cristo, porque hemos recibido misericordia y nuestros pecados ya han sido pagados. El castigo de nuestra paz para con Dios fue sobre Jesús. Es por eso que nos volvemos a Él en arrepentimiento y fe, porque sabemos que somos pecadores y que Dios es santo, 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 justo, y que debe castigar el pecado, lento para la ira, grande en misericordia. En esta porción que estamos viendo de Job, así como descargó sobre su propio Hijo la ira que nos correspondía, el castigo que correspondía a nuestros pecados, y así como Jesús resucitó de los muertos, porque no eran pecados de Jesús, eran nuestros pecados puestos a cuenta de Él, y su justicia puesta a cuenta de nosotros delante de Dios. Por cuanto Cristo resucitó al tercer día de los muertos, nosotros resucitamos a una nueva vida en Él, en Él. Y es por eso que oramos en su nombre, es por eso que agradecemos en su nombre, es por eso que adoramos en su nombre, porque lo hacemos en el nombre, la vida, el sacrificio, la resurrección, la ascensión y la intercesión de Jesús por nosotros. Perdón. Simplemente Dios le anuncia, el juicio está sobre ustedes, Elifaz, Bildad y Zofar. La razón, no han hablado de mí lo que es recto. No han hablado de mí lo que es recto. Entonces, no han hablado de mí lo que es recto. Fíjese nada más. No está diciendo han hablado lo malo. No. Pero el asunto es este, que si tú y yo invocamos el nombre del Señor, que si tú y yo hablamos de parte de Dios o señalando a un Dios, y nosotros no señalamos lo que es recto de Dios, estamos en problemas, porque Dios es recto y es perfecto. Y aquí dice, porque ustedes no hablaron lo que es recto. Ahora, ¿a quién señala como ejemplo de que sí habló lo recto del Señor? Señala ¿a quién? A mi siervo Job. Ahora, tú y yo, por supuesto, tenemos capítulos y capítulos de escuchar a Job. Sí, ha sido tomado en cuenta todo lo malo y aberrante y lo blasfemo que habló. No, no ha sido. ¿Por qué no? Porque el Señor, nuestro Dios, cuando nos perdona, nuestros pecados son lanzados al fondo del mar, dice la palabra de Dios. Nuestros pecados son borrados, dice la palabra de Dios. Nuestros pecados son lavados por la sangre de Cristo, dice la palabra de Dios. El Señor no nos va a estar restregando nuestros pecados pasados, pero sí hemos de darle cuenta al Señor de cada palabra que sale de nuestra boca, porque debe ser conforme a la gracia que hemos recibido y el Espíritu que nos ha sellado, en el cual nosotros nos movemos y somos para la gloria de Dios. Entonces, hemos de dar cuenta. Y estos hombres hablaron de parte de Dios a Job, pero no hablaron lo recto. Lo que hicieron con Job, los tres, fueron juzgar a Job como un pecador, cuando eso solamente le es dado a Dios, el juez justo. Tú y yo no podemos juzgar a nadie,
porque no somos santos, santos, santos como lo es el Señor. Solo el Señor puede juzgarnos a cada uno de los seres humanos. Debemos de tener compasión y misericordia unos para con otros y debemos de aprender a discernir, repito, cuando estamos siendo jueces, en lugar de juzgar las palabras, juzgar los hechos, que eso sí debemos hacerlo para tener discernimiento, para poder tener un juicio correcto acerca de esto que está hablando, viene de un corazón realmente lleno por el Señor y su palabra, o esto que está haciendo corresponde a un hermano en la fe verdadero, o obviamente a la gente del mundo. Ni nos vamos a poder poner porque todo está libre en su mente cauterizada, pero esclavizada al corazón engañoso, esclavizada a las mentiras del mundo y esclavizada a Satanás, como estábamos tú y yo antes de Cristo. Pero el asunto es que estos hombres pusieron un juicio sobre Job. Y lo que trataron de hacer todo el tiempo es de hacerle ver su pecado, que había traído el juicio de Dios sobre su vida. Cuando en realidad lo que tuvo Job, ya lo hemos hablado, porque Eliú se los manifestó, que lo juzgaron equivocadamente. Eliú fue el que dijo la versión correcta. Job estaba pasando una prueba de su fe. ¿Que reprobó? Sí reprobó. En su prueba de su fe fue tentado, y en esa tentación pecó contra Dios porque no había conocido a Dios más que de oídas. Pero ahora ya Job confiesa: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora habla tú y yo escucharé, habla tú y me instruirás. ¿Cómo es posible que yo hable sin entendimiento, ocultando tu consejo? O sea, todo lo que habla aquí Job es lo bueno de Dios y lo que pudo haber hablado antes de la prueba, cuando Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Acaso, como le dijo cuando viene la desgracia de su enfermedad, le dice a su mujer, que le dice: maldice a Dios y muérete? ¿Acaso hemos de recibir lo bueno y no lo malo? En todo eso habló lo bueno de Dios, lo recto de Dios. Que después le falló, que no soportó la prueba de su fe y que pecó. Bueno, por eso ya lo escuchamos arrepentirse el domingo pasado en la porción anterior. Pero lo cierto es que también estos hombres, Elifaz, Bildad y Zofar, en cuanto se consideran hombres de Dios, necesitan arrepentirse, porque el juicio está sobre ellos, como también el juicio estaba sobre Job. Por eso Job vino a arrepentimiento. Mis amados hermanos, en Cristo Jesús el juicio y la ira de Dios ha sido quitada, pero eso no nos exime de que día con día debemos de vivir en el Evangelio. Día con día debemos de estar sensibles a la guianza del Espíritu Santo y la luz de la palabra de Dios en nuestra conciencia, para venir a Él una vez más a confesar nuestro pecado. Y como dice 1 de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Mis amados, el Evangelio es para el cristiano, el que está todavía extraviado y que no conoce nada de Cristo, pero que un día va a ser llamado a arrepentimiento y fe. Y para el cristiano, en tanto que esté en este mundo de mentira y en este cuerpo de pecado, un remanente de pecado que queda en nosotros. El Señor obviamente les anuncia el juicio, pero fíjense cómo les anuncia junto con el juicio y la ira que está sobre ellos. ¿Qué les anuncia? Vean conmigo ahí en el versículo Job 42:7. El juicio es porque no han hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Versículo 8. Ahora pues, o sea, por cuanto el juicio y la ira de Dios está sobre ti, tomen 7 novillos y 7 carneros. Vayan a mi siervo Job. Segunda vez que lo dice, a mi siervo Job, y ofrezcan un sacrificio, un holocausto por ustedes, y mi siervo Job, tercera vez que lo dice, orará por ustedes, porque ciertamente a él atenderé para no hacer con ustedes conforme a su insensatez, porque no han hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. ¿Cuántas veces en 2 versículos dice una y otra vez mi siervo Job?
mi siervo Job. Mis amados, claramente aquí lo que está diciendo el Señor, tienen que hacer un sacrificio, va a tener que morir unos animales, va a tener que ser derramada sangre inocente. Está apuntando. Recordemos que cuando Job no había llegado Jesucristo a la tierra, pero está apuntando obviamente al Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, que es Jesús. Y el detalle es que el mismo Job en este momento lo está mostrando el Espíritu de Dios como una prefigura de Cristo, porque es quien es el que tiene que interceder por ellos. Mi siervo Job, a él oiré. Así lo dice ahí en el versículo 8, mi siervo Job orará por ustedes. Mi siervo Job orará por ustedes. Ustedes realizarán el sacrificio. Mi siervo Job orará por ustedes, porque ciertamente a él atenderé. A él atenderé. ¿Para qué? Para no hacer con ustedes conforme a su insensatez, porque no han hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Mis amados hermanos, vemos aquí como la ira de Dios, el juicio de Dios, derivado de la santidad de Dios, que no puede quedarse como santo sin castigo y sin apuntar y descargar la ira, pero al mismo tiempo vemos la misericordia. Qué grande Dios tenemos, como acabamos de oír. Lento para la ira, grande en misericordia, pero que no tiene por inocente al culpable. Tiene que haber un derramamiento de sangre. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios porque Dios envió a su Hijo a buscar y salvar lo que se había perdido, tú y yo. Gracias a Dios porque su Espíritu Santo fue enviado a nuestros corazones como sello y como luz del Evangelio. Resplandeció en nuestra conciencia y nos vimos, obviamente, condenados, pero también vimos al Cordero en la cruz derramando su sangre a favor nuestro. Y tú y yo sabemos bien, como dice en la palabra de Dios en Hebreos 7, lo que dice de aquel que está intercediendo por nosotros. En Hebreos 7, verso 25. Hebreos 7, 25, hablando de Jesús, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, Mis amados, dice el versículo 26, el siguiente versículo, que Él es nuestro sumo sacerdote, que Él está intercediendo. ¿Cuántas veces no pecamos a la semana? Como hijos de Dios, sí, como hijos e hijas de Dios. ¿Y cuántas veces somos perdonados? Todas. Porque nosotros, el Espíritu Santo nos indica y confesamos nuestro pecado y pedimos perdón hasta del más mínimo detalle. Ya no queremos ofender el santo nombre que sobre nosotros ha sido invocado. Tenemos un intercesor, es Jesús. Y aquí el Señor estaba poniendo un sacrificio de animales con la sangre de animales, y tenía que haber un intercesor que hablara con Dios en lugar de ellos por el sacrificio hecho. Y ese era su siervo Job, como su siervo Jesús, que vino precisamente en obediencia al Padre. Dice el versículo 9, ahí Job 42, 9, y Elifaz temanita, después de que escuchan el veredicto, culpables, el juicio, sufrirán la ira si no pagan, y el pago debe ser corderos derramando sangre y un intercesor. Jesús, el Hijo de Dios, intercede por nosotros. Y Elifaz temanita y Bildad suita, Sofar ramatita, fueron e hicieron tal como el Señor les había dicho. ¿Y el Señor qué hizo? ¿Aceptó los corderos? No, aceptó a su intercesor, aceptó a su siervo Job. Como el Señor escucha
de parte de nuestro Salvador una y otra vez, que ya a Él le pertenecemos, que ya en Él hemos sido perdonados y que somos para Él al final de nuestras vidas por toda la eternidad. Somos su pueblo, somos su familia y estaremos adorándole para siempre. Ahí el Señor aceptó a Job. Entonces, ¿qué vemos en estos 3 versículos? La ira de la santidad y el juicio perfecto de Dios junto con la misericordia. Con la misericordia manifiesta y un intercesor, el intercesor de Dios, el siervo de Dios. Pero ahora, en la siguiente porción, vemos 2 énfasis. En el versículo 10 dice, y el Señor restauró el bienestar de Job. Versículo 12, y el Señor bendijo los últimos días. Entonces vemos la restauración de parte de Dios, pero también vemos la bendición de parte de Dios. Restaurar es, si yo me acabo esta botella de agua, para que sea restaurada esta botella de agua, tiene que volver a tener agua hasta donde la tenía y el sello de seguridad tiene que estar sellado. Eso sería restaurar, volverlo a su condición inicial. En tanto que no ocurra esto, no está restaurado. Esto ya tiene fractura en cuanto a su composición, a su naturaleza. El Señor restauró fue volver a donde estaba Job. ¿En dónde estaba Job cuando empezamos en el primer capítulo? A donde lo restauró en el primer capítulo, que es su condición inicial. Lo recuerdo nada más como dice el verso 1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa era su condición, una integridad total, y además era el hombre más rico en toda la zona, que es lo que nos dice en el versículo 2 al 5, todas sus riquezas y los hijos, 10 hijos que tenía, y eso lo podemos ver. Bueno, lo restauró, es volverlo a su situación. A Job dice, versículo, ahora volvamos a Job 42, verso 10, y el Señor restauró el bienestar de Job. El bienestar, toda la bondad que Dios había derramado sobre él, la volvió. Dice, ¿cuándo fue cuando lo hizo? Cuando éste oró por sus amigos. Cuando éste oró por sus amigos. ¿Escuchamos o no escuchamos a lo largo de los capítulos que Job tenía un problema con los 3 amigos? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Job se sentía demasiado ofendido por los amigos, sentía el juicio de los amigos sobre él, y obviamente, ¿qué es lo que pudiese haber en el corazón de Job con respecto a los amigos? Amor, misericordia, bondad, o en el fondo, que el juicio que Dios está quitando de mi vida, que lo descargue sobre ellos. El detalle es, ¿qué es lo que tú piensas respecto a las personas que más te han lastimado y que muchas veces son las personas que más amas, que más quieres? Las personas con las que te invertiste y diste tu vida y pasaste tiempos y invertiste a lo mejor cosas materiales también, sin embargo, han traicionado tu confianza. Y la cosa es no nada más que dejaste de hablarles y bueno, como cristianos lo perdonaste delante de Dios, pero ¿por qué no quieres volver a hablar con Él? ¿Por qué cuando lo ves venir de lejos te cambias o das vuelta o agachas la cabeza? ¿Por qué? Porque lo traes atorado todavía y porque has hecho simplemente una raíz de amargura en tu corazón y no lo has soltado. Y eso está mal para un hijo de Dios. Si Cristo realmente quitó todos nuestros pecados porque nos fue quitado el juicio y la ira santa de Dios, ¿por qué vamos nosotros a sostener un descalificar a las personas por el hecho de lo que nos han hecho? ¿Por qué? ¿Por qué no tener misericordia de ellos? ¿Por qué no nada más perdonarlos delante de Dios, sino también, qué es lo que dice
La palabra de Dios. La palabra de Dios nos da dos directrices a través de Jesucristo. Y una directriz la puedes encontrar en Romanos, y esa es la más fácil, entre comillas. Y fíjate bien lo que voy a decir, fácil de cumplir en el capítulo, en Romanos, capítulo 12. En cuanto a las personas que te ofenden, porque estamos viendo aquí cómo estos tres amigos sabios se volvieron enemigos realmente de Job y lo ofendieron mucho. A lo que le está pidiendo Dios a Job, que interceda por ellos, que ore por ellos. Y dice aquí en el capítulo 12 de Romanos, versículo 14, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Versículo 19, versículo 18, si es posible, en cuanto a ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres, estén en paz con todos los hombres. Versículo 19, Romanos 12, 19, 20 y 21, amados, nunca se venguen ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Esta es la ordenanza de parte del Señor. Ten misericordia, ten compasión y aún bendíceles en tanto que esté en ti bendecirles. Ahora, vean la parte difícil. La parte difícil, esa fue la fácil, la parte difícil está en Lucas 6, versículos 26, 27 y 28. A ustedes, Lucas 6, 27, a ustedes los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los vituperan, se burlan de ustedes. Versículo 31, así como quieren que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Mis amados, obvio, esto es imposible humanamente hablando, pero ahí dice que debemos de orar por ellos. Y cuando oramos por ellos, le pedimos, Señor, por favor, dame este amor tuyo, sobrenatural, para poder seguir teniendo compasión. Y no nada más eso, sino hacerles el bien. Como dice, ¿tiene hambre? Dales de comer. ¿Tiene sed? Dales de beber. Y en tanto que tú hagas lo que te corresponde, ascuas de fuego, montón de fuego. ¿Por qué? Porque es el Señor al que estás poniendo ahí, lo estás poniendo delante del Señor. Si tu bondad, amado hermano, no es usada por Dios para quebrantar la dureza de su corazón, el Señor, si se endurecen cada vez más y hasta quieren abusar de eso, el Señor es el que toma el juicio y la ira en sus manos. Pero, ¿cuántas veces no ha habido eso? De que termina uno llorando con la persona, abrazándose con la persona y decir, por favor, perdóname, no, perdóname tú a mí, no es que yo empecé, no es que... Claro que eso es rarísimo, porque rarísimo es que también uno con los enemigos, lo que busca es evadirlos, pero el asunto es, debemos de obedecer la palabra de Dios porque tenemos el Espíritu de Dios que es santo y Jesús santo es el que nos compró para no hacer nosotros lo que queremos hacer. Entonces, volvemos a Job 42. El Señor dice que restauró a Job todo el bienestar en el versículo 10, Job 42, 10, cuando éste oró por sus amigos y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído, todo le fue dado, no solo lo que tenía, sino al doble. Entonces, ¿qué dice en el versículo 11? Todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que lo habían conocido antes vinieron a Job, comieron pan con él en su casa.
se condolieron de él y lo consolaron. ¿De qué? Se condolieron de él. Y esto fue una vez que ya el Señor actuó. Pero antes la gente lo menospreciaba, no quería ni acercarse, apestaban sus llagas que tenían en el cuerpo. Pero ahora vean cómo el Señor cambió el corazón de aquellos que lo habían abandonado. Y ahora se acercan, se conduelen, le consuelan por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Por todo el mal que el Señor había traído sobre Job. ¿Puede el Señor traer el mal sobre ti y sobre mí? Por supuesto que sí. Es libre de hacerlo. No es ni tantito así que merecemos el mal que pudiésemos tener aquí, sino que aquí y después de aquí nos manda al infierno por toda la eternidad. Eso es lo que merecemos, pero gracias a Dios por Cristo. ¿Por qué? Porque a Él fueron puestas todas nuestras culpas y toda nuestra condenación, y sobre Él cayó todo el mal que sobre ti y sobre mí debería de haber caído y debería caer. Es en Cristo, por Cristo y para Cristo que hemos ido a ser hechos hijos de Dios. Y los familiares, después de condolerse y consolarlo, cada uno le dio, dice el versículo 11, Job 42, 11, cada uno le dio una moneda de plata y cada uno un anillo de oro. Ahora, aquí dice todos sus hermanos, todas sus hermanas y toda la gente, yo no sé cuántos, pero cada uno le dio una moneda de plata y cada uno un anillo de oro. En aquellos tiempos, por supuesto, la plata, el valor que tenía, y un anillo de oro. Todos, cada uno. ¿Esto qué es? O sea, ¿esto qué es? ¿Cómo es que la gracia de Dios le fue dada para ser restaurado y para ser muy, muy bendecido? Mis amados, ese es el detalle. Lo que nosotros nos pudiésemos contentar con que ya no nos mande al infierno, con que quite el juicio y la ira venidera de nosotros, sería suficiente lo que Cristo hizo en la cruz. Pero sin embargo, Cristo resucitó, y en Cristo resucitado, entonces nos es dado el poder de la gracia. Es todo lo que Dios puede hacer en nosotros, perfeccionándose en nuestras áreas de debilidad. Nos adoptó como sus hijos, no nada más nos perdonó y quitó el juicio, sino que nos acercó y nos trajo a Él como sus hijos. Y como hijos tenemos toda la bendición y toda la gracia de Dios en Cristo, porque el Espíritu Santo nos ha dado claro entendimiento a través de la Escritura que esto es un sí y amén en Cristo. Y eso es lo que debe de consolarnos cualquiera que sea la situación que tengamos. Eso debe de tener para nosotros la libertad del contentamiento. Sea que Dios esté tratando con nosotros y haciéndonos ver los momentos oscuros de nuestra vida, o sea que Dios nos tenga en el momento más brillante con el mayor gozo que podemos tener en el Espíritu. Mis amados, esto fue tremendo. Esto es la gracia de Dios, el ser hechos hijos de Dios, ser adoptados. Entonces aquí vemos la restauración, pero dice ahí en el versículo 12, y el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Más que los primeros. No solo fue restaurado, sino mucho más. ¿Y qué van a ver ustedes? En el versículo 14 dice, tuvo 14,000 ovejas. ¿Cuántas están en el primer capítulo? 7,000 ovejas están escritas en el primer capítulo. Tuvo 6,000 camellos. ¿Cuántos camellos hay en el primer capítulo? 3,000, la mitad. Tuvo 1,000 yuntas de bueyes. ¿Cuántas yuntas? 500 yuntas de bueyes. Y 1,000 asnas. ¿Y cuántas están? Exactamente la mitad. Todas están escritas en el primer capítulo de Job. O sea, le dio el doble. Ahora, Dios puede darle el doble, el triple. ¿Cuánto? O sea, podemos reconocer o no que Dios nos ha dado, pero muchísimo más de lo que deberíamos de tener en todos los sentidos. Es la verdad. O sea, yo no sé si lo veas, pero es brutal.
Es demasiado, es abrumador lo que Dios nos ha dado en Cristo y lo que hemos recibido día tras día. Ahora, el que las mentiras del mundo nos sigan llevando a una manera como el viejo hombre, tristemente no podemos disfrutar realmente de las riquezas de su gracia, porque estamos viendo y pensando todavía con el entendimiento entenebrecido. Y bendito sea el Señor que con su palabra viene y nos lava una y otra vez y nos da luz. Mis amados hermanos, en el mundo no hay nada ni nadie que pueda compararse al amor de Dios que es en Cristo Jesús derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5 lo dice así: el amor de Cristo ha sido derramado por su Espíritu en nuestros corazones. Y eso es suficiente. Le dio todas las cosas materiales en el versículo 12 y luego el versículo 13 le dio. ¿Qué pasó con sus 10 hijos? Habían muerto. Ok, le da otros 10 hijos. Habían muerto todos. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. O sea, el Señor le concedió tener todavía 7 y 3. Llamó a la primera Gemina, a la segunda Cesia, a la tercera Keren-Hapuc. Dice en el versículo 15, y en toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Wow, eso en estos tiempos sería un peligro. Como padre, no te las quitas, mejor ni las dejas salir, les das escuela en casa. O sea, eran esas hijas tan hermosas, no había en el mundo. ¿Y qué dice? ¿Qué hizo el padre de esas hijas? 3 hijas. Fíjense cómo menciona a las 3 hijas y los nombres de las 3 hijos. Pregúntenme si dio los nombres de los 7 hijos. ¿Verdad que no? Es el de las 3 hijas nada más. Y el Señor les dio herencia a las hijas entre los hermanos. Mis amados, la mujer y el hombre en Cristo somos iguales. Somos iguales. Y la palabra nos dice que debemos de vivir en el temor de Dios unos con otros y en sometimiento unos con otros. Mis amados, qué hermoso es que aún aquí no se necesitan tiempos de feminismo ni tampoco empoderamiento de la mujer. El Señor las tiene como lo que son, vasos frágiles escogidos por Dios en Cristo. No importa si el marido, si los hijos te menosprecian, el Señor te tiene en el hueco de tu mano y el Señor es tu fortaleza y el Señor es tu consuelo también en Cristo. Qué hermoso que el Señor levante a la mujer en este momento con un libro de hombres para hombres como Job y los demás amigos, pero el Señor enfatiza, y por eso enfatizamos, la restauración y la bendición de la gracia de Dios es lo que estamos viendo en esta porción. La restauración y la bendición de la gracia, como ya vimos en la primera porción, la ira y la necesidad de un intercesor por el juicio santo de Dios. Ahora vemos todo lo benigno, toda la gloria que el Señor mostró. Y dice en el versículo 15 que el Señor le dio a las hermanas herencia. Versículo 16, después de esto vivió Job 140 años. O sea, después de todo lo que pasó, de todo lo que sufrió, el Señor le dio 140 años más. 140 años más. Y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta 4 generaciones. Miren, en longevidad murió Job, versículo 17, anciano, lleno de días. Anciano y lleno de días. Ahora, ¿qué podemos concluir de un libro como Job? ¿Qué podemos concluir? Si vemos este último capítulo nos resume lo que pasó en la vida de Job. Que el primer versículo de todo el libro ponía a Job acá, porque así era visto delante de todos como un hombre íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal. Así era visto. Pero ese Job era un hombre religioso, era moralmente intachable, era aquel hombre que se esforzaba a agradar a Dios y nunca pudo hacerlo, porque en el momento de la prueba de su fe se desmoronó para que pudiese ver él
cómo estaba su corazón lleno, cargado de orgullo, de ley, porque él descalificó a todos sus amigos, él y luego él, y aún descalificó al Dios, que aún después de ser descalificado por Job, Dios lo salva y tiene misericordia de nosotros. Eso es lo que podemos concluir, que en el amor de Dios sobrepasa su amor toda nuestra bajeza, toda nuestra pecaminosidad y toda nuestra carnalidad es superada con creces. En tanto que el Señor te llama a ti y a mí a arrepentimiento y fe, nada ni nadie jamás va a impedir que el poder de Dios se manifieste a través del Evangelio de Cristo. Y que el Señor llegue el momento en que una palabra de Él llegue y quebrante la dureza de nuestro corazón y nuestra insensatez, porque esa es la palabra que usaron en este capítulo, la insensatez de estos amigos que no conocían al Dios como de Job, como tampoco conocían al Dios que hizo los cielos y la tierra, ni Job ni sus amigos. Pero en este momento de la historia, cuando terminamos el libro, tanto Job ve una faceta de Dios que no conocía, porque ahora conoce al Dios que tiene esa revelación de su gracia, como también los amigos se dan cuenta cuán equivocados estaban y habían juzgado mal a Job, pensando que con eso se ponían del lado de Dios, y la verdad estaban tan reprobados como Job. Mis amados, el resumen del libro nos hace ver que únicamente Jesús, el Hijo de Dios, es el Hijo del hombre y es el único hombre que vivió en total obediencia a su Padre, para que esa obediencia, el ser tentado en todo pero sin pecado, en un cuerpo de muerte, en un cuerpo de carne, sin pecado, pudiese en nuestro lugar tomar el castigo de nuestra paz con Dios. Y esa vida perfecta para Dios, en la santidad que tuvo Jesucristo y en la obediencia que tuvo Jesucristo hasta la muerte y muerte de cruz, ha sido aplicada a nuestras vidas y aún es el único ejemplo de vida digno de imitar. Mis amados, tenemos a Cristo. Si el Señor lo hizo como hombre, no estoy hablando como Dios, porque todo mundo o mucha gente que no conoce la Escritura dice, no, cómo no, si Él era Dios, cómo no iba a cumplir. Tú y yo tenemos el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu del Dios vivo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho morada en nosotros y somos un templo. Y podemos, con su gracia y por el poder de su Espíritu, cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios, en tanto que nuestro corazón busque una sola cosa, que su gloria todos los días pase ante nuestros ojos y veamos su benignidad y podamos seguir viendo nuestra bajeza para arrepentimiento y fe, y siempre tendremos las mismas palabras de Él. Dios, grande en misericordia, lento para la ira, pero que no tiene por inocente al culpable. El Señor, si vemos aquí claramente, juzgó a Job y lo perdonó, juzgó a los amigos de Job y los perdonó, y ha juzgado tu vida y ha juzgado mi vida y nos ha perdonado en Cristo. Y como tenemos ese gran Dios paciente, lento para la ira, grande en misericordia, es por eso que aún estamos aquí. Y es por eso que nos dio la gracia de poder terminar este hermoso libro. Mis amados, Job no era, quítate la idea de lo que tuviste a lo mejor antes de haber estudiado el libro de Job. Job no era el hombre perfecto. Los amigos de Job tampoco. El hombre perfecto se llama Jesucristo y vive y reina y está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, pero también perfeccionándose en ti y en mí. Y Él va a tomar cada vez más y más de nosotros hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, porque Él nos está perfeccionando y lo hace como lo hizo desde que inició con nosotros, en un llamado al arrepentimiento y fe, por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, con el cual hizo los cielos y la tierra y con el cual nos hizo nacer de nuevo. Que el Señor sea glorificado siempre en medio de nosotros, su pueblo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial,
Te damos gracias una vez más por la salvación tan grande que has tenido para con nosotros, miserables pecadores, salvos por tu infinita gracia. Te damos gracias, Señor nuestro Dios, porque no solamente te reconocemos como Señor y Dios, sino como nuestro Padre que estás en los cielos y en la tierra y en todo lugar, y que has venido a hacer una morada en nosotros como un templo santo. Señor, gracias te damos, Señor, por todo lo que pudimos recibir. Gracias, Señor, porque nos haces ver también cuán pecadores somos y cuán grande en amor, en misericordia y en perdón eres tú. Ciertamente, Señor, fallamos una y otra vez, pero ciertamente 7 veces cae el justo y 7 veces tu gracia nos levanta. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos que la vida de Cristo realmente sea formada en nosotros. Oramos en el nombre de Jesús pidiéndote, Señor, que traigas a muchos más a ver a Cristo Jesús como el único posible Salvador de sus pecados y del juicio que está sobre ellos por causa del pecado que los controla. Así como lo hiciste con nosotros, trae a muchos más a recibir el amor de Dios que es por la misericordia que en Cristo es en la cruz. Cristo, es tan grande la misericordia de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que el Señor, así como fue levantado de los muertos, salve y traiga la vida de Cristo para muchos más a través del Evangelio, haciéndoles creer y recibir este arrepentimiento por gracia como muestra inicial de tu amor. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate y sigue mostrándonos cuán grande y misericordioso eres y de gran bendición para todo tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor, amados, antes de retirarnos.